En esta oportunidad nuestro invitado es el novelista y ensayista Miguel Gutiérrez, ¿no?, que en los últimos 50 años ha llegado a ser una figura literaria sobresaliente, ¿no? Desde El viejo saurio se retira. ¿De qué año es esto? Se escribió el 63, pero en realidad lo publiqué el 69. Ya, desde El viejo saurio se retira, ¿no?, hasta la fecha, ¿no?, ha publicado numerosas obras. Este año, según me ha informado, se publicará la edición definitiva de un libro que se publicó hace 19 años, ¿no?, La violencia del tiempo. La violencia del tiempo, sí. Eso será la edición definitiva. También ha publicado numerosos artículos y ensayos, ¿no?, de modo que nuestra complacencia a Miguel Gutiérrez por tenerlo como distinguido invitado en esta ocasión. Bueno, recientemente se ha publicado una de sus obras, esta es la segunda edición, Poderes Secretos, ahí dice en Huancayo. Sí. Ajá. Se presentó una situación muy particular, me invitaron a Huancayo y se acercaron unos editores muy jóvenes. Ya. Y me propusieron pues publicar con ellos esta novela corta, ¿no? Entonces decidí hacerlo con ellos para apoyar, porque era una editorial muy joven, jóvenes muy entusiastas. Además quería que, como los personajes centrales, Garcilaso y Blas Valera, son andinos, quería que saliera una edición andina. Y pues me encontré también con el diseñador de la carátula, que es un pintor, José Sánchez, después de muchos tiempos. Entonces todo eso hizo que me decidiera publicar con ellos. Lo he hecho con mucho gusto, además, ¿no? Bien, entonces en esta ocasión vamos a conversar sobre esta nueva edición de Poderes Secretos. Entonces, el primer punto que someto a la consideración de Gutiérrez es el siguiente. Michel Crozier, en un libro que se llama La fabricación de hombres, dedica un capítulo a la pasión de la normalidad. Así lo titula, La pasión de la normalidad. Bueno, y yo me he valido de esto sencillamente para decir que así como hay una pasión de la normalidad, hay también una pasión de la incabalidad, o del incompletamiento o incompletez, o como ahora se puede decir, porque ya lo admitió la Academia, de la incompletitud, ¿no? Entonces, cuando estudiamos ciertos hechos y personajes históricos, ¿no?, vamos comprobando, ¿no?, que se nos presentan alterados, deformados, desnaturalizados, incompletos. Entonces, frente a esto, deberemos pues oponer la pasión contraria y correctiva del completamiento, ¿no? Porque sólo así tendremos de esos hechos y de esos personajes una imagen más real, menos deforme, ¿no? Ahora bien, todo esto viene a cuento porque quiero preguntar a Miguel Gutiérrez lo siguiente, ¿no? Con la sola aclaración para quienes no han leído la obra Poderes Secretos, ¿no? Que en esta obra los personajes, por decirlo así, son Garcilaso y el padre Blas Valera, ¿no? Bueno, lo que quiero preguntarles, a su juicio, ¿en qué medida mayor o menor Garcilaso desfiguró o falseó la realidad del Imperio Incaico? Bueno, hay, sobre todo los historiadores, que no los estudiosos de la literatura, han determinado pues que como historiador propiamente, como historiador, Garcilaso no es un escritor muy confiable. Hay mucho de fantasía, hay también, y que son las partes más hermosas de su prosa, hay muchas reminiscencias, hay leyendas, fábulas contadas maravillosamente por él, y que tal vez desde el punto de vista de la prosa es lo más hermoso de él, ¿no? Entonces, claro, uno de los problemas que hay con Garcilaso es este problema que sobre todo lo vieron los historiadores del siglo XIX, ¿no? Que no era un cronista confiable, era más bien un fabulador, había muchas fantasías en la...
Pero a veces también las fantasías terminan por ser parte de la realidad, de una realidad, de un determinado país, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado. Pero hay otros que sostienen que Garcilaso no solamente es un gran escritor, es un gran literato, etcétera, etcétera, sino también es un historiador competente y riguroso. Bueno, creo que eso es una política. Yo más bien me inclino al primer planteamiento, que Garcilaso no es un historiador muy exacto, por diferentes razones, y en buena parte se conocen ya las fuentes, las principales fuentes de que se valió Garcilaso para la redacción del Comentarios 1 y Comentarios 2, ¿no? Son conocidos. Aunque solo vio la primera parte. Claro. Entonces, a esto añadido, pues, los testimonios de sus parientes, de sus tíos, y tú sabes que los tíos también son muy mentirosos. Los tíos son a veces magníficos conversadores, pero también mienten o exageran. Pero fíjate, Miguel, además quisiera indicar lo siguiente. Hay una cuestión puramente cronológica, y me refiero a esto. Garcilaso estuvo entre nosotros hasta los 21 años. Entonces, en el 60 se fue. Él había nacido en el 39, en el 60 se fue y no regresó jamás. Y tuvo que, pues, transcurrir prácticamente medio siglo, pues, en 1609, medio siglo para la publicación de la primera parte, pero la segunda parte no la veo, la primera parte de los comentarios. Entonces, en medio siglo, que tuvo que acopiar información y estuvo, pues, en medio de toda una nostalgia, a veces muy acentuada, ¿no? Recrear, porque hay una memoria recreativa también, claro, ¿no? A mí me parece un lapso considerable. Te cuento lo siguiente, no sé si lo sabes. La crítica especializada ha determinado que la redacción de los evangelios, ¿no?, de los sinópticos, se hizo, por lo menos la de Marcos, que es la fuente más antigua, 50 años después de los acontecimientos. Claro. En 50 años pueden ocurrir cantidad impresionante de cosas, ¿no? A veces las deformaciones no son adrede, simplemente uno va recreando, ¿no? Yo le he oído, por ejemplo, 3 veces al doctor Sánchez describir físicamente a Vallejo. Pues el doctor Sánchez conoció a Vallejo, claro, lo trató. Claro. No, en las 3 veces él añadía o restaba algo. No es que mentía, claro, no. Pero la memoria es así, o sea, hay una memoria, digamos, a veces fabuladora también. Claro, a veces incluso Proust decía que memoria e imaginación eran lo mismo, ¿no? Entonces, estaba muy ligado, ¿no? Claro. Eso quería yo señalar, ¿no? ¿Tú no crees que este hecho de haber transcurrido como 50 años para la publicación de acontecimientos que ocurrieron, ni siquiera tampoco en la época exactamente de Garcilaso, sino antes, ¿no?, haya, pues, favorecido esta deformación? Por supuesto. Ahora, lo que tú dices, ¿no? Él vivió acá 20, 21 años nada más, y todos los conocimientos geográficos que están son tomados de otros, especialmente de Ciencia de León. Ahora, él siempre dice, ¿no? Él dice, sí, claro. Algunas veces no lo dice, pero sí lo dice. Casi siempre, sí, digamos, sí. Menciona. Entonces, efectivamente, 50 años después, la nostalgia, incluso la memoria se va transformando, y ya no sabemos qué cosa es la realidad y qué ha añadido el afecto, ¿no? Y sin embargo, estas partes de remembranza, de evocación, de este mundo familiar, de ese mundo cotidiano, son las partes tal vez más cálidas de los comentarios reales. En cambio, hay partes, digamos, un poco tediosas, por ejemplo la enumeración de los incas. Son figuras acartonadas que se asemejan mucho al paradigma del príncipe cristiano de Rivadeneira, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos momentos uno quisiera pasar por alto esto, ¿no? Pero de repente nos encontramos con un recuerdo, ¿no? Con la descripción, por ejemplo, de un fruto, de una palabra. Entonces ahí vemos al mejor Garcilaso. En la preparación de este programa estuve revisando
releyendo antiguas lecturas, y complacidamente, ¿no? Porque de tanto en tanto, por ejemplo, me gusta volver a Ribagüero, que curiosamente no ha envejecido, ¿eh? Se podrá decir lo que se quiera desde el punto de vista político y desde otros puntos de vista, pero era una cultura sólida, una cultura, digamos, de época, ¿no? Es un poco así enciclopédica, pero me parece así, me agrada. Cosa que no necesariamente ocurre con Porras, ¿no? Yo no he podido leer los discursos, por ejemplo, parlamentarios de Porras, nuevamente ya no se puede releer, ya se me han caído las manos, ¿no? Pero uno puede leer ahora cosas de Ribagüero y no se le caen en la mano, o menos a mí. Bueno, no, él decía, me parece con justa razón, y lo recuerdo rápidamente, que Garcilaso sufrió 3 deformaciones. La versión de Garcilaso estuvo sujeta a 3 deformaciones. La primera, la de los Quipucamayos, ¿no es cierto?, que solamente conservaron aquello que era favorable o aquello que podía resultar halagüeño. Luego la deformación de los propios parientes de Garcilaso, que le comunicaron noticias y cosas, pero solamente desde un punto de vista, ¿no? Y callaron otros, ¿no? Y luego la deformación del propio Garcilaso, o sea, ¿no? Este carácter, digamos, poético, embellecedor, ¿no? Sin mala intención, pero deformante, de una realidad que nos presenta a veces pues casi idílica, ¿no? Entonces han sido 3 deformaciones, ¿no? Hay que ser consciente de esto, pero ya la crítica especializada y gente seria como Ribagüero ya había advertido esto, ¿ah? O sea, creo que no se han engañado tampoco, ¿no? Ni tampoco las impugnaciones que se han hecho, donde se le trata prácticamente de falsario, cosa que me parece absolutamente excesiva, ¿no? Ni tampoco, pues, los encomios que me parecen a veces ditirámbicos, ¿no? Habría que ver qué justo medio. Porras, a quien nos hemos conocido, por supuesto, dijo algo que me parece muy justo, y que tú lo conoces porque tú has leído, por supuesto, y más de una vez, los cronistas de Porras. Dice, el testimonio de Garcilaso no es falso ni mendaz, es unilateral. Hay ahí una diferencia bien importante. Él dio la versión del Cusco imperial, una versión oficial, pero no es una versión mentirosa, es su versión que hay que, pues, ¿no?, cotejarla con otras versiones. Pero en esa medida creo que tiene razón Raúl Porras, ¿no? Es unilateral. Vamos a seguir conversando de esto después del siguiente corte. Estamos dialogando con el novelista Miguel Gutiérrez sobre la segunda edición de Poderes Secretos. Hace un año, poco más o menos, si no me equivoco, entrevisté a Juan Gargurevich, que había publicado una nueva edición, creo, o la primera, no recuerdo tantos libros que ya y que estoy leyendo siempre, de un libro muy interesante, no sé si lo conoces, que se llama La comunicación imposible, ¿no? Bueno, y él se ocupa acerca de la comunicación entre invasores e invadidos, o entre conquistadores y conquistados. Y dice, entre otras cosas, lo siguiente, leo textualmente: la imposición brutal no solo fue para buscar oro y esclavizar, sino también para denominar a todo lo nuevo que hallaban los españoles. La comunicación en el Nuevo Mundo se hizo entonces por medio de una mezcla de malentendidos, distorsiones, voces mezcladas del español y los dialectos o idiomas nativos. Las traducciones de los misioneros, muy forzadas, contribuyeron igualmente a la incomprensión, a lo que ayudaron los llamados indios ladinos, que con frecuencia malinterpretaban tanto el castellano cuanto el idioma que hablaban. Bueno, y uno de estos indios ladinos, como tú sabes muy bien, fue Felipe, ¿no? O también llamado Felipillo, del cual Garcilaso se expresa desapaciblemente, ¿no? Porque dice que no conocía bien ni el propio ni el ajeno idioma, que era, creo que, un indio de Puná, pero que traducía como le daba la gana, y lo que se le ocurría, pues decía, ¿no? Y entonces pone Garcilaso el ejemplo, que es muy simpático, una oportunidad en que tuvo que traducir la expresión Dios trino y uno,
Ya. Entonces encontró ante Dios trino y uno y tradujo de la siguiente manera: Dios 3 más 1, 4. Entonces, en lugar de comunicar la idea, ¿no?, de tres personas distintas y un solo Dios verdadero, o sea, pues un solo Dios, comunicó la idea de que había 4 dioses. Creo que este ejemplo, como muchos otros, ¿no?, es indicativo de que era prácticamente imposible comunicarse por señas. No sé, ¿no?, qué consideraciones podrías elaborar al respecto, porque gran parte de toda la malcomprensión que hubo es una comprensión de carácter lingüístico, ¿no?, primero. Claro. Sí, pero quisiera referirme a lo que decías tú de Ribagüero. Ribagüero en realidad yo todavía leo y con interés sus obras, aun cuando no participe de su pensamiento. Por ejemplo, un libro que me gustó muchísimo y me ayudó para lo que yo estaba escribiendo hace muchos años es ese tomo sobre genealogía peruana, que es muy interesante. Es la genealogía de las familias que todas además son parientes con él. Claro. Y te enteras de muchas cosas. Así que lo leo También yo puedo admirar, digamos, los paisajes peruanos, pero para él el Perú pues son monumentos, arqueología, y no ve, por ejemplo, al indio concreto, común y corriente, aquel que seguramente es el que lo conduce de un lugar a otro en las asémilas, de repente, ¿no? Entonces... Ahora, perdón, Miguel, yo creo que también no podía haber... Por ejemplo, él se refiere, y estoy recordando ahora que menciona los paisajes peruanos, una de las cosas que a él no le gusta, de todos estos paisajes, es la calamina. Yeah. ¿Tú recuerdas? Cuando él habla de todas las casas techadas con calamina, él habla la peste de la calamina, porque dice, ¿cómo se le está ocurrido poner la calamina? Porque es lo más antipaisaje que puede haber, ¿no? Sí, pero había otra cosa que creo, no es que haya sido adrede, no pueden ver. Claro. Como un tipo con la formación de él no podía ver cierta cosa. Es como si tú me dijeras, la gente del 900 no veía el problema de la discriminación racial ni nada, ¿no? Para ellos pues habría pues el problema, digamos, del indio, claro, ¿no? El problema indígena, como se llamaba entonces, ¿no? Pero Mariátegui y Palma y todos eran bien racistas. Claro. Entonces, estaba metido. A mí me ha contado aquí, donde está sentado tú, el doctor Fernando Silva Santisteban, que en paz descanse, ilustre antropólogo, que él recuerda perfectamente en la Cajamarca de su juventud que por las aceras iban las personas y por las otras sendas simplemente apisonadas iban los indios, y no había una prohibición expresa que dijese, claro, que los indios no, y que a nadie le llamaba la atención. Ya. A él tampoco. Me decía, a mí no, te confieso. Yo le digo, ¿y cuándo se comenzó a hablar en serio que hay pues el problema de la discriminación y de la exclusión y todo? Con toda sinceridad me dice, bien entrada la década de 1960, pero en mi tiempo, te estoy hablando de 1930, que los indios vayan por el camino apisonado y a 2 metros las personas, era lo más normal. Entonces, también una cuestión de historia, no veían, no sé si hay unas anteojeras importantes, ¿no? Sí, yo pienso que en el caso de Ribagüero Frente, él siente una atracción por la figura de Garcilaso, ¿no? Y yo creo que, como tú dices, no es que él quiera mentir, sino que para él Garcilaso encarnaba un símbolo que funcionaba muy dentro de Ribagüero, el del mestizo, el del mestizaje integral, eso, la idea que él tenía del Perú, ¿no? Entonces Garcilaso encarnaba eso, ¿no? Encarnaba eso, es decir, es el símbolo, el paradigma de la mesticidad, ¿cierto? Y tal vez ahí viene el problema. Y todos siguen más o menos la ruta de Ribagüero,
Él es el que plantea en 1916, sobre todo con su famoso elogio a Garcilaso, las pautas con que se van a seguir escribiendo notabilísimos trabajos. Tú has mencionado antes a Durán, por ejemplo, que además escribía deliciosamente, o Porras, o Aurelio Miro Quesada. Son libros importantísimos que nos dicen aspectos, nos han ayudado a conocer más de Garcilaso, pero siempre parten de esta imagen, de este paradigma de el Garcilaso como símbolo de la peruanidad, ¿no? Ahora, para no ser... Pero perdón una cosa, ¿es cierto o no que él nunca se sintió español? Pero dicen que sí, más de una vez habla, ¿no? Por supuesto, si tú lees la Florida del Inca, él muchísimas veces se incluyen en nosotros, dice nosotros. Y otra cosa, en la Florida del Inca, él apoya, avala la conquista de esas tierras para habitarlas, ¿no? Para habitarlas. Entonces, y además recuerdo que se considera capitán de su majestad. No es verdad que él nunca se percibió como español, también se percibió como español. También se percibió como español, ¿no? Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Seguimos dialogando con Miguel Gutiérrez. Exactamente dónde nos quedamos, Miguel. Estamos viendo que a partir de Ribagüero no se comienza una serie de estudios muy importantes que nos han ayudado a comprender la obra de Garcilaso y un poco la personalidad de Garcilaso. Pero decía yo que todas parten de un paradigma. Garcilaso como símbolo de la peruanidad, como símbolo del mestizo integral, de la armonía racial que ya reinaría, digamos, en el país. Entonces, es un poco la imagen que tiene lo que quisiera Ribagüero y los que siguen el camino de Ribagüero, ¿no? Ahora, no es que ellos quieran mentir, ese es su deseo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hay una derecha ilustrada, que también quiere el bien común del Perú, ¿no? También ama a las personas, pero las ama de su propia perspectiva. Entonces yo creo que Ribagüero y otros que lo siguieron vieron en Garcilaso, a través de los textos de Garcilaso y a través de la personalidad de Garcilaso, una persona, una figura que pudiera encarnar ese ideal. A eso me refería. Hace 20 años exactamente, Carlos Milla Batres publicó un libro titulado ¿En qué momento se jodió el Perú? Participaron 13 intelectuales, ¿no?, de diferentes campos del saber. Recuerdo que Washington Delgado, a quien hemos conocido y que siempre recordaremos, Washington Delgado dijo que preguntar ¿cuándo se jodió el Perú? Es hacer una pregunta adecuada y pintoresca en una obra literaria, pero una pregunta impertinente si se trata de historia. No, esto, como tú sabes, fue una ocurrencia vargasiosiana que figura en conversación en la catedral, ¿no? Sí. Sin embargo, formular una pregunta así resulta inaceptable para el historiador, porque es una pregunta emotiva. Y en este caso el vehículo de la emoción es lo que llaman los latinos verbum sordidum, ¿no? Lo dicho a la criolla, es una lisura, de modo que la emoción es doble, ¿no? Yo recuerdo que el lingüista Benfield decía que uno profiere una lisura en dos únicas ocasiones, o cuando no puede hablar, o cuando no quiere. Porque un carajo bien puesto es más efectivo y dice más que varias razones y explicaciones, y eso es así. Sí. Entonces, todo lo intersectivo tiene, digamos, esa velocidad y contundencia, ¿no?, de la emoción que viaja muy rápido. Pero no se puede hacer pues historia con estas emociones, ¿no? Entonces, en materia de lenguaje, por eso el novelista o el cuentista tiene una libertad que el historiador no tiene. Tampoco el historiador tiene la imaginación
de un novelista o de un cuentista, ¿no? La historia de la llamada conquista o de la invasión es, como tú bien sabes, una historia manca, ¿no? Defectuosa, a la que le faltan partes necesarias, ¿no? Entonces, yo veo tu libro como una empresa de completamiento. Hablábamos justamente de las cosas que están por completar, ¿no? Entonces, es un buen intento de novelar, ¿no? La historia para que nos resulte más inteligible y amena, ¿no? Y más interesante. Entre otras cosas, por lo mismo que tú dices, ¿no? Por lo que llamas transgresión del orden empírico sin apelar a la intervención de lo sobrenatural. Muy bien, eso lo dices en la página 50. Y pones, entre otros ejemplos, el ejemplo de la conversión de Gregorio Samsa en insecto. Y eso está bien, pero hay algo que está mejor. Y es lo que ha imaginado Ricardo Virgües. Virgües dice que un día un insecto se despertó convertido en hombre y que a partir de ese momento su vida fue una espantosa pesadilla. Eso me parece más atractivo que la conversión que había imaginado Kafka, ¿no? O sea, lo que Kafka había imaginado es la insectización del hombre. Pero es más terrible la hominización del insecto, ¿no? Yeah. Y quizá hemos llegado a esos niveles ahora, en esta época llamada posmoderna, ¿no? Bien, pero dicho esto, lo que te quiero manifestar es cuáles son los límites y cuáles las posibles transgresiones que puede hacer en nombre de esta ampliación o este afán de completamiento un novelista en el terreno histórico. Yo parto de esta concepción que una de las fuentes que utiliza el novelista es la historia, una de las fuentes. Pero frente a la historia, el novelista es un historiador privilegiado, que dispone de una serie de libertades que de ninguna manera se puede tener el historiador, ¿no es cierto? Por ejemplo, el novelista puede entrar a la subjetividad de los personajes. Uh-huh. Veamos pues Yo el Supremo, por ejemplo, o Noticias del Imperio, uh-huh. No, o Memorias de Adriano. Eso no lo puede hacer el historiador. Quisiera hacerlo. Lo ha intentado, como digo ahí en el libro, por ejemplo, Flores Galindo, cuando analiza desde el punto de vista psicoanalítico el sueño de Gabriel Aguilar, creo, ¿no? Bien, pero en general es una barrera. Otra cosa, ahora, el novelista puede cometer algunos anacronismos. Y pues tú no crees que ya, por ejemplo, estoy pensando, voy a mencionar un caso que se me viene a las mientes, y el autor es el mismo, me refiero al polígrafo español Gregorio Marañón. Él tiene una extensa obra muy importante sobre el conde duque de Olivares, ¿no? Y dice Conde duque de Olivares o la pasión de mandar. Ese es uno. Y luego tiene un libro bien interesante sobre Tiberio, y el subtítulo es Historia de un resentimiento. Tanto la pasión de mandar cuanto el resentimiento son subjetivos, ¿no? Entonces, y sin embargo el libro es de una abundancia de notas, de citas, todo el aparato crítico bibliográfico. No es un ensayo así muy libre. No, basándose en claro, entonces una fundamentación. Han entrado también en ellas. Lo que pasa es que es mucho más difícil, lógico, ¿no? Claro. Ahora, claro, por supuesto, pero suponte en Noticias del Imperio, Carlota, la emperatriz Carlota, escuchamos la voz de Carlota desde la conciencia de una mujer enloquecida, de una loca. Claro. Eso no lo hace un historiador. Ahora, el novelista puede cometer algunos anacronismos, ¿no? Dice que un historiador le dijo a Carpentier, cuando publicó El siglo de las luces, le dijo, pero usted emplea, hay un personaje que se llama, no me acuerdo en este momento el nombre, fulano de tal,
el Carpentier dice, en efecto, pero este personaje no vivió en ese siglo, porque era un personaje histórico, sino vivió 100 años antes. ¿Por qué ha hecho usted ese uso? Digo, simplemente porque me gustó el nombre. Pero la anécdota contraria es la que dice Carpentier. Dice que Carpentier, con el general en su laberinto, dio pues a leer a varios amigos historiadores. Entonces uno de esos amigos historiadores le hizo esta corrección. Le dice, mira, hay una parte muy bonita en que Bolívar, ¿no? ¿Que es su laberinto? El general en su laberinto. ¿Pero ese qué, de Carpentier? No, de García Márquez. De García Márquez. Claro. Entonces dice que trata sobre Bolívar, dice que Bolívar, una mañana en su hamaca, bajo un mango, sacó uno de sus dorados frutos, ¿no? El perfume, y lo describe, le dice, pero eso no puede ser, porque los mangos vinieron de la India por lo menos 10 años después de la muerte de Bolívar. Entonces comete pues ese anacronismo, como ese amigo que me estaba diciendo que comió un sándwich de pollo. No, en 1900. ¿no? Bueno, vamos a hacer acá un último corte y ya retornamos. Claro. Aquí entramos en el tramo o en la recta final de este diálogo muy interesante con el destacado escritor Miguel Gutiérrez en relación con el padre Blas Valera. Tú mencionas, entre otras cosas, ¿no?, todo ese afer que desencadenó la presentación de unos manuscritos, Laurencich, ¿no? Sí. Y luego las impugnaciones de superchería, en fin. Brevemente, para ilustración de la teleaudiencia, ¿cómo fue eso? ¿Y en qué terminó? Porque de esto hace 15 años, me parece, ¿no? 15 años. 15 años, ¿no? Justamente unos 8 meses después de la publicación de Poderes Secretos, me enteré por un periodista que había habido un evento de historiadores, de historiadores, convocado por Franklin Pease, el finado Franklin Pease, en la Católica. Y ahí invitaron a una historiadora italiana, Laura Laurencis, ¿no? Minelli creo que es, ¿no? Bien, todo marchaba muy bien hasta que ella lanzó, expuso, dio a conocer, ¿no?, unos supuestos papeles de Blas Valera, que son el contenido de papeles que algunos historiadores consideran que es una superchería, un fraude, pero he encontrado por lo menos a uno que me parece que me dice que por lo menos habría que ver el texto original, ¿no? Los textos originales supuestamente de Valera, porque lo que no son fragmentos. Sí, lo que ha publicado ahora, no sé, tú conoces el libro de esa señora, publicado por la Municipalidad de Chachapoyas. Tú sabes que Blas Valera es de Chachapoyano. Claro. Bueno, entonces planteaba algunas cosas explosivas. En primer lugar... Perdón, pero eran unas cuantas hojas en latín, ¿no? Bueno, Valera escribió en latín. Claro, lo que él traduce es, el traductor actual es en español. Ah, ya. Y ahí incluso nos entran algunas dudas, porque es un lenguaje demasiado moderno, ¿no? Pero la traducción. La traducción. Por eso la cuestión es ver los originales, ¿no? El texto original. Pero ahí tú mencionas los títulos en latín. Claro. Pero lo que ha publicado ella es la traducción, o las traducciones de Anel Oliva y del supuesto Anel Oliva. Porque hay un título ahí que ahí me hizo dudar a mí. Yo no he visto estos textos ni nada, ¿no? Pero el título es exactamente ese tipo de título que se pone en alegatos. Ya. Donde dice exul in meritus Blas Valera populo suo. Si no está mal mi latín, quiere decir Blas Valera no es merecedor de un destierro de su pueblo, o sea, de ser desterrado de su pueblo. Ese es un alegato. Sí. Y ahí ya puede ser tendencioso. Digo, ¿no? Sí. Ahora, porque efectivamente pues lo mandaron a España, ¿no? Lo mandaron a España. Claro. Ahora, el texto contiene cosas explosivas en relación a Garcilaso, Ya. que
lo acusa supuestamente Valera, porque habla en primera persona, este supuesto Valera, lo acusa no solamente de haber tomado cosas sin citarlo, sino sobre todo de haber deformado su pensamiento, sus ideas pedagógicas, ¿no? De acuerdo a las conveniencias. Pero ahí creo que incurre en una tremenda contradicción, ¿no? Porque resulta que Garcilaso cita varias veces a Valera, como 40 veces, entonces es un poco raro que vaya a haber tomado de cosas de una persona a la que está citando paralelamente, entonces ¿para qué? O no lo cita, pues lo cita todo, pues, ¿no? Claro. ¿No te parece contradictorio? Claro, pero lo que él dice que lo cita, pero ha tergiversado de acuerdo a las conveniencias, sobre todo las ideas que él tenía sobre el buen gobierno de los indios, ¿no es cierto? Bien. Y la otra cosa explosiva tremenda es que el autor de Nueva Crónica y Buen Gobierno no sería Guzmán Pomadilla, sino Blas Valera más dos jesuitas más que trabajaron en conjunto. Bueno, esto me contaban a mí. Ahora, él era tan fluido en el quechua cuanto en... Claro. Ahora, entonces, yo naturalmente no soy, me falta competencia para dilucidar este tema. Es algo que tienen que dilucidar, digamos, los historiadores, los paleógrafos, los peritos, porque según lo que cuenta esta señora, ¿no?, en la introducción de este libro, ella, ante el marginamiento de que ha sido objeto, según ella, por supuesto, de los historiadores peruanos, que la gozó de falsaria, entonces ella ha entregado esos documentos a medievalistas europeos, que son muy rigurosos, y según lo que él dice, es la palabra de ella, por supuesto, que son documentos auténticos. Yo he conversado con 5 historiadores, 2 muy conocidos, creo que uno de ellos es el historiador más importante vivo actualmente, y de plano dice que es una superchería, un fraude. Otros guardan un poco de silencio, y un tercero me dice, no, fíjate, por lo menos yo creo que habría que hacer un estudio objetivo, pero a la luz de los documentos. Suponiendo que haya sido o que sea una superchería, ¿por qué? O sea, ¿cuál era? Exacto. ¿Qué sacaría ella? Claro, porque ella no es, por lo menos si yo he leído la introducción, no es una mujer, digamos, no es una aventurera, es una historiadora. Se nota que tiene un conocimiento más o menos profundo de ese momento de la historia, pero maneja la bibliografía, maneja los cronistas, por lo tanto no creo que sea exactamente una advenediza. Ahora, ella además ha ocupado cargos importantes como historiadora. Entonces, es la pregunta que tú y yo también he dicho, ¿qué ganaría esta mujer no? Al contrario, y de hecho, según ella, pues ha sido prácticamente declarada una especie de muerta civil, ¿no?, por los historiadores peruanos. Ahora, de repente, puede ser pues lo mismo que ocurre con los grandes falsificadores de pinturas famosas, claro, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué ha ocurrido esto? ¿Quién falsificó? Y cuando se ha descubierto, generalmente es una persona que tiene calidades excepcionales en relación con la pintura, un gran conocimiento y todo. O sea, dicho de otra manera, es esa secreta complacencia de ver que una obra de arte, que es fingida, que no es real, pero que está maravillosamente bien plagiada, ¿no?, ha podido engañar a los dotos y a todos los entendidos, ¿no? Claro. De repente puede haber sido una de estas cosas. Puede haber sido, o que otras gentes alimenten, ¿no?, su credulidad, ¿no? No se sabe, ¿no? Ahora, también esto supone, ¿sabes qué?, que la posición garcilacista o la imagen halagüeña, oficial, imperial de Garcilaso, necesita ya a estas alturas o en estas honduras de un correctivo. Y valerse de Valera era una manera más o menos, por lo menos en teoría, eficaz o posiblemente eficaz, de ir minando o desbaratando pues esta solidez garcilasista, ¿no? Claro. ¿Tú no crees que de repente haya también algo de eso? Sí, ahora, en todo caso, el texto es interesante, aun cuando tengas tus dudas. Porque yo digo, puede ser, de repente es un fraude, una superchería, pero
el planteamiento en sí es muy interesante, es como casi sería la novela o digamos las bases de una gran novela, ¿no? Que replantearía el estudio del siglo XVI. Ahora, ¿sabes qué también? Bueno, yo no he visto los documentos de nada, ni tampoco soy paleógrafo, ¿no? Pero estoy recordando lo siguiente brevemente. Por ejemplo, cuando Palma quiere imitar en alguna de sus tradiciones algún documento del siglo XVI, del siglo XVII, entonces lo redacta más o menos o bastante cercanamente a una posible redacción, ¿no? Quinientista o seiscientista, sí. Y no le sale. No, es que no se puede, es bien difícil. Incluso, fíjate tú, una persona que escribió como Montalvo los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, no siempre le sale. Claro. Y Montalvo era un gran prosista, claro, ¿no? Prosista, y un dominador del... Claro. Es bien difícil. Entonces, Valera murió, si no me equivoco, 1590 y tantos, ¿no? Pero justamente estos documentos cambiarían también la biografía de Blas Valera. Según estos documentos, Valera habría muerto en 1618. Él habría venido, una cosa novelesca, habría venido clandestinamente al Perú, puesto que los jesuitas, ¿no? Que él era jesuita, tú sabes, ¿no? Lo declararon prácticamente como hombre muerto. Entonces él llega al Perú clandestinamente y durante 20 años se dedica a recorrer y hacer doctrina entre los indios con un único objeto de escribir la nueva crónica de un gobierno, que es una carta o un informe al rey sobre la situación de los indios y sobre todo el mejor gobierno de los indios, ¿no? Entonces, después de... Oye, pero ¿tú no crees que con la antigua versión es mucho más comprensible, digamos, la fragmentación y el hecho de haberse dispersado la obra de Valera con el saqueo de Cádiz? Ahí hay una correspondencia, pero si tú lo llevas ya al otro siglo, 20 años, ya parece más flojo el asunto. Claro, en todo caso, replanteo una serie de cosas que solamente creo los peritos pueden, no. Pero sí lo que creo es que simplemente no se le puede ignorar. Ah, claro. Se debe exigirle en todo caso que edite los manuscritos y que los peritos se pronuncien frente a ella. Yo decía, por ejemplo, un historiador, mejor no digo su nombre, de nuestra generación más o menos, él decía, mira, yo soy guampomista. Cuando esta doctora me envió unas cartas haciéndome unas consultas y adelantando de algunas de las tesis sobre Guzmán Pombo, que no sería el autor, dice, yo ni siquiera respondí porque sufrí un rechazo natural. Pero después de leer esos textos me dice que por lo menos habría que reconsiderar. Y otra cosa me dijo, lo que sí te digo, algo que yo lo había ocultado, siempre cuando leí Nueva Crónica y Buen Gobierno, me pareció que había demasiado conocimiento del mundo andino, incluso vinculado al mundo europeo, para que un indio común y corriente pudiera tener acceso. Solamente tenía acceso en ese momento los clérigos, los curas y sobre todo las órdenes religiosas. Entonces, dice, eso me ha hecho recordar mi lectura. Claro, pero tú sabes que plantear esto pues es traerse abajo cuantos estudios ¿no? Así es. Así que es muy interesante. Bien, me indican que el tiempo se ha vencido, de modo que no me resta sino agradecerle profundamente a Miguel Gutiérrez haber venido a este programa para hablar de esta nueva edición de Sus Poderes Secretos. Es una obra que yo recomiendo porque primero se lee fácilmente, son pocas páginas. Digo todo esto porque no estamos en la época de lectura, estamos ahora en plena videocracia, no, que hay que insistir en la bondad de una obra como esta para que la gente realmente se dedique a su lectura. Será pues hasta la siguiente edición de La Función de la Palabra.